Hace unas décadas atrás hicieron una pregunta en Estados Unidos a los grandes rabinos y a las personas que estaban en cierto lugar. La pregunta era, si tuvieras la capacidad de traer a 3 personas en el tiempo, ¿a quién traerías? Bueno, un montón de personas comenzaron a responder. Unos decían que a Moshe Rabenu, otros decían que a su papá, otros que a su abuelo, otros que a su abuela. Bueno, cada uno tenía diferentes opiniones. Hubo una respuesta que cambió la forma de ver la pregunta a todas las personas que respondieron. Y fue la respuesta de Rabbi David Feinstein, hijo de Rabbi Moshe Feinstein. A él le preguntaron esto y él dijo, traería a 3 judíos que necesitan comer. Y entonces se quedaron todos asombrados. Dijeron, ¿cómo a 3 judíos que necesitan comer? Podrías traer a Moshe Rabenu, podrías traer a Ari Akadosh, podrías traer a Rabbi Shimon Bar Yochai, podrías traer a Rabbi Akiva, podrías traer a un montón de personas que han sido importantes a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Traerías a 3 judíos que necesitan comer. Y entonces una persona se levantó en medio de la multitud y dijo, si el rabino me permite explicarlo, yo sé cuál es la intención del rabino. Y el rabino le dijo, claro, Bejabot, ¿cuál es mi intención? Le dijo a aquel judío, hay una diferencia muy grande entre todos los que respondieron y usted, porque todos los que respondieron pensaron en sí mismos. ¿Qué beneficio podría tener yo al traer a 3 personas del pasado? Pero usted no se fijó en qué beneficio podría tener usted. Usted se fijó en qué podría dar usted. Entonces, lo que usted puede dar en este momento, lo que usted pensó es comida, ayudar a una persona que necesita comida. Entonces, usted dijo, traer 3 judíos que tengan hambre. Eso es lo que usted haría. Y así dijo Rabbi David Feinstein, esa respuesta es correcta. Señores, señoras, pensemos un momento y meditemos en esta historia. Nosotros vamos a lo largo de la vida. Tenemos 70, 80, 90, 100, 110 o 120 años. Y toda nuestra mentalidad está limitada en qué beneficio obtengo yo. Y casi nunca, porque podríamos decir que nunca, pensamos en qué beneficio puedo darle yo a la otra persona. Esto es una reflexión increíble que deberíamos de pensar todos los días de nuestra vida. Pero voy a agregar algo muy interesante. Rabbi Akiva dice en la Gemara de Shabbat, Ve'ahavta lere'eja kamoja, ze klal gadol baTorah. Y amarás a tu prójimo es una gran ley en la Torah. Hay un montón de explicaciones para esta frase de Rabbi Akiva. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Amar al prójimo es la regla de la Torah, que es que la Torah en realidad lo que nos obliga a nosotros, lo que nos inspira a nosotros es pensar en la otra persona. No pensar en mí mismo, sino pensar en el otro. ¿Qué puedo ayudarlo? ¿Qué puedo enseñarle? ¿Cómo puedo beneficiarlo? ¿Cómo puedo no hacerle daño? Eso es lo que la Torah quiere de nosotros. ¿Y en qué otra parte de la Gemara lo vemos también? Lo vemos en la historia de Hillel. Sabemos que hubo una persona que quería convertirse al judaísmo, pero tenía una condición, y era que le enseñaran toda la Torah completa durante el tiempo que él pudiera pararse en un pie. Shammai lo empujó y como que estaba rechazándolo. Eso es lo que entendemos. Lo rechazó. No, no se puede enseñar la Torah en un tiempo tan corto. Hillel en su sabiduría le respondió y le dijo en arameo, lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Esa es toda la Torah. Ahora, lo demás son explicaciones. Ve y estudialas. Y aquella persona se convirtió y Hillel le respondió. Entonces vemos que lo más importante de la Torah es tratar de ayudar al prójimo. Eso es lo más importante. Este concepto nos amplía un montón de cosas, porque yo vine a este mundo con un propósito, y ese propósito, ¿cuál es? Mucha gente dice, cumplir la Torah. ¿Cómo la cumplo? ¿Cuál es el camino que debo de escoger para cumplir la Torah? Pues muy fácil. Lo acabamos de aprender. El camino que la Torah quiere de todos es que amemos a nuestro prójimo. ¿Y qué tan acertadas son estas palabras? En este tiempo nos encontramos en la época de Ben Hametzarim. En Ben Hametzarim sabemos todas las aflicciones que pasaron el pueblo de Israel. Son 3 semanas duras
desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. El segundo Bet HaMikdash está escrito en nuestros sabios que se destruyó por odio gratuito. Escuchen ustedes qué profundo, odio gratuito. Sin embargo, encontramos una Gemara en Nedarim, Pei Aleph, que dice que se destruyó el Bet HaMikdash porque no bendecían a la Torah al principio. Los Mefarshim dicen ahí que la intención es que no bendecían por el estudio de la Torah porque no consideraban que la Torah fuera algo santo. Ojo, si nosotros combinamos lo que acabamos de hablar ahorita con lo que estamos hablando ahora mismo, podríamos tener una explicación muy profunda. ¿Por qué no se bendecía a la Torá? ¿Por qué no se bendecía por la Torá al principio del estudio? ¿Por qué no se considera santo? Que es que ese servicio que Hashem pide de mí, que yo me entregue para ayudar al otro, para beneficiar al otro, para no hacerle el daño al otro. Eso no es santo. ¿Por qué no es santo? Porque es algo que a lo mejor la persona puede pensar que es lógico. Y cuando caemos en los términos lógicos, caemos en un montón de averot. Nosotros sabemos que está escrito en la parasha de Jucat, Zot Jucat Torah. El pshat básico, traducción literal de ese pasuk, dice, esta es la ley de la Torah. Jucat es un hok, hok es una ley que no tiene explicación. Ahora, cuando llegamos y aplicamos esta explicación textual a lo que significa, lo que podríamos entender es que la Torah es un hok y que nosotros no podemos entender la verdadera trascendencia de la profundidad que hay en las explicaciones de la Torah. Y es muy claro, si la Torah es la mayor representación divina de Hashem en el mundo, ¿cómo nosotros, que estamos tan alejados de la espiritualidad y tan apegados a lo mundano, vamos a entender con facilidad la voluntad y el entendimiento divino? Es muy difícil. Llegar a un entendimiento tan grande, tan amplio, nosotros tan limitados en todos los aspectos, es muy difícil. Entonces, al entender esto, que nosotros practicamos la Torah, no porque la entendemos, porque hay cosas que tratamos de entender, pero eso no quiere decir que lo entendió todo, eso no quiere decir que entendió la profundidad de lo que estaba estudiando, sino que comenzó a entender, pero no terminó de entender. Entonces, en este momento, cuando nosotros aplicamos esto en la Torah, nosotros llegamos a un punto donde nuestra Torah trasciende, porque nosotros no cumplimos la Torah por lógica, lo cumplimos por servicio divino, y es diferente. Ahora, cuando esto se pone en la mesa y se discute, cae en un punto donde yo estoy limitado, yo digo, bueno, no lo entendí, esto es muy profundo, pero sin embargo es el servicio divino que Hashem pide de mí, yo lo hago. En algún momento lo voy a entender y si no lo entiendo es porque yo no tengo la capacidad de entenderlo. Ahora, voy a hacer una analogía. Esto podría ser parecido a cuando un niño que está comenzando en la escuela le dan un libro universitario, hablemos de alguna profesión difícil, hablemos de física. Y entonces le dan ese libro sobre física al niño que está ahorita en primer grado de escuela, no va a entender. Nosotros, como personas, muchas veces nos cuesta aceptar que estamos en un grado de principiantes en lo que practicamos. En la Torah, en muchos casos, encontramos de personas que no aceptamos, que somos muy limitados en el entendimiento de la Torah, y entonces eso nos lleva a nosotros a caer en lo espiritual. Ahora, volviendo al tema, el pueblo de Israel en el segundo Bet HaMikdash llegaron a un momento donde decían que la Torá no era santa, sino que era algo lógico. Y, y entonces, por ser algo lógico, no tenían que bendecir, porque se hace bendición sobre lo santo. Y esto, la Torá, no es santa, sino que es algo lógico. Es como una materia en la universidad. Entonces, al ser así, las personas hacían el bien a las demás personas conforme su lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final? Que esa lógica los llevó al odio gratuito. Así como me escuchan, esa lógica los llevó al odio gratuito. Y eso es muy común. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que quieren defender sus derechos? Personas que dicen que ellos no son los esclavos de los otros, que eso no está bien, que ellos podrían juzgar si a qué le llega una bondad o no, si él sabe elegir quién es serio y quién no es serio, y por eso él continúa haciendo ciertas bondades con otras personas y con estas personas no. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Y eso lleva al odio gratuito. ¿Por qué es el odio gratuito?
porque es en vano, gratuito aquí la intención es que no tiene sentido, es en vano que la persona trate de poner lógica a algo tan profundo. Y esa lógica que él pone, lo que hace es dar un resultado contrario. Entonces las personas querían amar a su prójimo, terminaban haciendo lo contrario. Hay una historia en la Gemara que cuenta que una mujer que era de un pueblo extraño le preguntó a un rabino a qué se dedicaba Kadosh Baruj Hu todos los días. Y entonces el rabino le dijo a hacer matrimonios. Y ella dijo, a eso se dedica, yo eso lo puedo hacer. Y entonces ella reunió a un grupo de hombres y un grupo de mujeres y los casó al azar. El resultado fue que en vez de generar matrimonios, al otro día, no tuvieron que ni siquiera esperarse, al otro día habían grandes daños en las personas. Hablemos mentales y hablemos físicos. Y entonces ella aceptó que hacer matrimonio no es cualquier cosa. Esto es una historia que tiene una profundidad muy grande, pero el tema es que nosotros a veces pensamos que es algo fácil o algo lógico o algo que ni siquiera tiene sentido dedicarse a pensar a eso. No tiene sentido dedicarle un tiempo a la meditación de ese tema. Sin embargo, nos equivocamos y al equivocarnos, nosotros hacemos todo lo contrario de lo que pensamos que hacemos. Pensamos que hacemos bien, al final hacemos mal. Está también una historia muy interesante sobre un niño que una vez vio a un pez, lo quiso tanto, quiso hacerle tanto cariño que agarró el pez, lo sacó del agua y comenzó a abrazarlo, a hacerle cariño, a darle besos, a llevarlo por aquí, a llevarlo por allá. Al final, después de unos minutos, el pez murió ahogado. Claro, el niño entendió que así es como se ama al pez. Sin embargo, su lógica estaba errada. No era así como se amaba al pez. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros a veces pensamos que así es como se practica la Torah, así es como se entiende la Torah, así es como se debe amar al prójimo. Y nos equivocamos en nuestra lógica y hacemos todo lo contrario. En vez de amar al pez, haciendo la analogía, lo terminamos ahogando. Entonces, ¿cuánto hay que reforzarnos en este tema? Específicamente en estos días. El Bet HaMikdash fue destruido. Tenemos casi 2000 años de estar esperando su reconstrucción. Y el motivo es porque no hemos logrado entender que el amor gratuito no es lógico. El amor gratuito no es conforme yo crea que debe ser. El amor gratuito es conforme la Torah me obliga a mí, me manda a mí a hacer ese amor al prójimo. Entonces, si nosotros llegamos a entender esto, vamos a lograr muchísimas cosas. Los invito a compartir este video, a comentar en la caja de comentarios, a suscribirse al canal y espero que sea de beneficio para nosotros y para toda aquella persona que lo escuche. Hasta luego.